¿Qué tal, amigos de Referente? En este nuevo capítulo, el periodista Arturo Urias Isidoro nos va a comentar acerca del camino que transitó para volverse periodista. Brevemente nos hará un repaso de todo lo que vivió hasta el día de hoy. Bueno, yo realmente mi gran deseo fue estudiar una carrera de periodismo y lo intenté. Joven, emigré hacia el puerto de Veracruz para estudiar mi bachillerato con la idea después de ingresar a la facultad de periodismo, se llamaba entonces, pero me venció la pobreza, me venció la necesidad. No pude sostenerme en el puerto y entonces tuve que seguir mi camino hasta que yo regresé. Yo vivía en Acayucan, donde había estudiado ya en escuelas nocturnas. Regresé y un día escribí un artículo y se lo llevé al director, al propietario, entonces un político y notario público exitoso. Entonces les comento, le llevé yo un texto con la idea de que me lo publicara como una colaboración en el Diario del Sur de Acayucan. Era mayo de 1970. Y él me recibió y lo leyó. Me dijo que le llamaba la atención. Tenía yo entonces 18 años y me empezó a interrogar sobre mi vida, qué hacía, etcétera, etcétera. Yo estudiaba en la escuela preparatoria nocturna de Acayucan y trabajaba en el día en el mercado. Entonces, él me dijo esa noche que lo leyó, era 1970, y me dijo que si me interesaba ir a la redacción de su periódico para ver cómo era un periódico, cómo se hacía, que me invitaba a que esa misma noche me fuera yo. Y esa noche me fui a la redacción del Diario del Sur, donde estaba a cargo del periódico un periodista chiapaneco, Isidro Ibáñez Córdoba. Nunca lo olvido porque de hecho fue mi primer maestro de periodismo. Y fui y ahí me quedé para toda mi vida. Nunca volví a dejar la redacción de un periódico. Entonces, les platico ya aprovechando esta pregunta. Estuve ahí desde aprendiz, entonces uno era prácticamente un hombre orquesta y aprendí no solo me afiné como reportero, como redactor, como cabecero o cabecista o titulador, el que hacía las cabezas. En esa época no había todos los adelantos de hoy, todo se hacía con linotipo, con tipos móviles. Para quienes no saben, las cabezas, los titulares de los periódicos se formaban letra por letra, que estaban ya grabadas en letras de plomo. Había una persona que iba formando letra por letra y las líneas de los periódicos en unas barritas de plomo. Así era un proceso tremendamente impresionante. Entonces aprendí, ahí mismo uno era el corrector también. Se pasaba un rodillo sobre un papel que se presionaba contra las barritas de plomo con las letras, y ahí se fijaba la nota. Sacábamos en un papel periódico y ahí íbamos corrigiendo los errores. Entonces cada barrita se cambiaba. Bueno, todo ese proceso, ahí empecé. Y fui aprendiendo. Después el director me nombró subdirector y al final terminé como director de ese periódico, muy joven, lo cual me enseñó mucho, hasta que emigré. Mi deseo era estudiar periodismo, les decía, pero no tuve la oportunidad. Y entonces lo que hice fue venirme
una vez que aprendí en la práctica, el mismo licenciado Ángel Odegario Gutiérrez Castellanos, que entonces era muy conocido como Yayo Gutiérrez, que era notario, abogado, orador, fue diputado local, fue magistrado, fue dirigente del PRI. Él me recomendó con el subdirector del diario de Jalapa, Froilán Flores Cancela, quien me recibió y fue un maestro decisivo en mi vida. Tanto Yayo como Froilán fueron una especie de segundos padres míos. Y así llegué al diario de Jalapa, y entonces yo me hice periodista en la práctica. Como no había carrera de periodismo en Jalapa, que era la que yo quería, lo que vi más cerca fue la Facultad de Letras, y ahí ingresé y ahí hice mi carrera, lo cual me ayudó bastante.